El cable número 7 nos había estado dando problemas durante 3 días. Microfracturas en la cubierta exterior. Nada peligroso todavía. Pero había aprendido hace mucho tiempo que nada sigue siendo nada por mucho tiempo en el espacio profundo. Arreglas los problemas pequeños o crecen hasta convertirse en el tipo de problemas que matan gente. Pasaba mi mano enguantada a lo largo de la unión, donde el umbilical se encontraba con el soporte del casco, buscando irregularidades que el diagnóstico no podía detectar, cuando algo atravesó la nave, una vibración que parecía originarse en todas partes, sin nada que la explicara, e hizo que las herramientas de mi cinturón se movieran contra mi cadera, como si la gravedad hubiera olvidado momentáneamente hacia dónde era abajo. Retiré la mano de la unión y esperé. 15 años en naves de investigación e industriales te enseñan a esperar. Los motores hacen cosas extrañas. Los experimentos hacen cosas más extrañas. Esperas la señal de todo despejado, luego vuelves al trabajo. La señal de todo despejado nunca llegó. En cambio, el interfono crepitó con fragmentos, gritos desde algún lugar debajo de mí, palabras que no pude entender, luego un golpe que pudo haber sido equipo o pudo haber sido un cuerpo. Luego el silencio. El interfono se quedó abierto. Podía oír respiración, rápida y húmeda. Y luego eso también se cortó. Aseguré mis herramientas, sujeté la unidad de diagnóstico a mi cinturón y comencé a moverme hacia el ascensor central. Los pasillos de la cubierta 2 estaban vacíos. Todos los asignados a este nivel estaban en sus literas o abajo, en la cubierta de ciencia para el experimento de observación. Los había oído hablar de ello en el comedor durante semanas. Algo cuántico, observación, algo, una oportunidad de probar algo que haría sus carreras. No lo entendía y no intentaba hacerlo. Mi trabajo era mantener intactas las conexiones físicas. El de ellos era lo que sea que pasara en el laboratorio 7. El ascensor se abrió ante una mujer que reconocí, la doctora Vestigard, investigadora principal del equipo de observación. Pasó junto a mí sin detenerse, sin mirarme, con las manos ligeramente separadas del cuerpo. Tenía sangre en ellas, montones de sangre. Se le había metido debajo de las uñas y en los pliegues de las palmas, y las sostenía como si pertenecieran a otra persona. Doctora. Ella siguió caminando. Sus zapatos dejaron tenues huellas rojas en las placas de la cubierta. Vestigard siempre hablaba. Era del tipo que no podía cruzarse contigo en un pasillo sin explicarte algo, preguntarte algo, llenar el silencio con su voz. Arreglé un problema de enrutamiento de cables para ella hace 3 meses, y me habló durante 20 minutos sobre las implicaciones de los estados de observación coherentes mientras yo trabajaba. Ahora, pasó a mi lado como si yo no estuviera. La vi doblar una esquina, al final del pasillo. Luego, entré al ascensor y presioné el botón para la cubierta 4. El descenso tomó demasiado tiempo. Conté segundos por costumbre. El ascensor estaba clasificado para 4 segundos entre cubiertas. Conté 11 antes de que las puertas se abrieran. El pasillo 6, afuera del laboratorio 7, estaba abarrotado. Ingenieros, técnicos de soporte vital, 2 de los oficiales de navegación, el cocinero de la nave todavía con su delantal. Personas que normalmente no tenían nada que hacer aquí, de pie en grupos dispersos a cierta distancia de la escotilla abierta del laboratorio. Nadie hablaba. Algunos miraban sus pies o las paredes o sus propias manos. Ninguno miraba la escotilla. Avancé entre ellos. Alguien me agarró del brazo. Mitchell, de Sistemas Ambientales, una mujer con la que había trabajado en la reestructuración de la ventilación el año pasado. Blake, no.
Me solté y seguí moviéndome. La escotilla estaba abierta. Las luces de emergencia se habían activado, pintándolo todo en tonos rojos que dificultaban juzgar la distancia y la profundidad. Más allá de la escotilla estaba la cámara de observación, el corazón del Laboratorio 7. El espacio donde el equipo científico había pasado 8 meses instalando equipos que no entendía. Las paredes estaban equivocadas. Me detuve en la entrada e intenté dar sentido a lo que veía. La cámara estaba diseñada como un cubo perfecto de 6 metros por lado, forrado con matrices de sensores y equipos de monitoreo. Yo mismo había ayudado a instalar el enrutamiento de cables. Conocía la geometría de esta habitación como conocía la geometría de mis propias manos. Ahora las superficies metálicas se combaban hacia adentro. Las estructuras permanecían intactas, pero se habían suavizado en curvas, como si algo fuera de la habitación estuviera presionando contra ellas, como si la cámara fuera una caja siendo aplastada lentamente por un puño. La curvatura era sutil, pero innegable. La esquina donde la pared A se encontraba con la pared B ya no formaba un ángulo limpio. El techo se hundía hacia su centro, como la superficie de una burbuja de jabón. En el suelo, 2 cuerpos. El entrenamiento se activó. Ves un cuerpo. Buscas signos vitales. Evalúas lesiones. Pides ayuda médica. No te quedas en la puerta mirando. Crucé el umbral e inmediatamente sentí intensificarse la sensación de estar mal. El suelo se mantuvo firme bajo mis botas, pero los ángulos de la habitación seguían cambiando en los bordes de mi visión, como si el espacio no pudiera decidir qué forma quería tener. Me centré en los cuerpos. El primero era Alden, investigador principal, nigeriano, de unos 40 y tantos años. Habíamos jugado a las cartas en el comedor 2 veces. Me había ganado las 2 y había sido generoso al respecto. Ahora yacía boca arriba, con la cavidad torácica abierta, las costillas extendidas como los pétalos de una flor, y en su interior, cada órgano y cada rastro de sangre habían desaparecido, dejando paredes internas lisas, ligeramente curvadas, del color de plástico pálido. Parecía un maniquí al que alguien hubiera abierto. Sus ojos aún estaban abiertos, todavía humanos, todavía los ojos de Alden, mirando fijamente un techo que ya no se encontraba a sí mismo en líneas rectas. El segundo era Rice, investigadora junior, alemana. No tendría más de 25 años. Respiraba. Su pecho subía y bajaba con tirones superficiales e irregulares. Me moví hacia ella, rodeando el cuerpo de Alden, y al acercarme, vi que sus ojos también estaban abiertos. Se movían independientemente. El ojo izquierdo siguió algo a mi derecha. El ojo derecho siguió algo detrás de mí. Ninguno se centró en mí ni pareció consciente de que estaba allí. Me arrodillé a su lado y puse mi mano sobre su hombro, firme, como estabilizas a alguien antes de moverlo. Rice, ¿puede oírme? Voy a... Su cabeza se giró hacia mí. Ambos ojos se fijaron en mi rostro a la vez. Por un momento, estuvo completamente presente, completamente consciente. Y lo que vi en su expresión fue terrible porque no parecía miedo. El miedo lo habría entendido. El miedo habría sido apropiado. Lo que vi fue reconocimiento. Como si me conociera. Como si hubiera estado esperando específicamente a que yo cruzara esa escotilla y me arrodillara junto a ella. ¿Estás mirando? Su voz salió clara. Totalmente equivocada para alguien con ese tipo de patrón de lesiones. Lo estás empeorando. Cada vez que miras... Su cuerpo se convulsionó. Su espalda se arqueó separándose del suelo, las extremidades rígidas. Y un sonido se arrancó de su garganta, forzado hacia arriba por los músculos que se contraían. Algo que pasó por sus cuerdas vocales
sin su consentimiento. Intenté sujetarla para evitar que se lastimara, pero la convulsión era demasiado violenta. Su cabeza golpeó contra la cubierta una vez, 2 veces, y luego se quedó floja. Busqué el pulso. Su piel ya se estaba enfriando. Su rostro se había quedado con esa expresión de reconocimiento, la boca ligeramente abierta, los ojos aún fijos en mí, incluso en la muerte. Y no podía quitarme la sensación de que ella había visto este momento antes, que había sabido exactamente cómo iría, que había venido a esta habitación para decirme una frase y luego morir. Detrás de mí, pasos. El médico de la nave, Yilmaz, abriéndose paso entre la gente del pasillo. 2 caídos, dije. Alden se fue. Rice acababa de... No pude. Yilmaz se arrodilló a mi lado, ya pasando su escáner sobre el cuerpo de Rice. Su rostro se mantuvo profesionalmente inexpresivo, pero vi sus ojos moverse hacia el pecho abierto de Alden y quedarse allí varios segundos. ¿Qué le pasó? No lo sé. Estaba así cuando llegué. Eso no tiene sentido. Yilmaz se movió hacia Alden, escáner en mano, y lo vi intentar dar sentido a lecturas que obviamente no lo tenían. Sus órganos no pueden... ¿Dónde se fueron? No hay sangre. El tejido exterior está intacto. Es como si lo hubieran fabricado así. No tenía respuesta. Todavía estaba arrodillado junto al cuerpo de Rice, mirando sus ojos que me miraban a mí, y estaba pensando en lo que ella había dicho. Estás mirando. Lo estás empeorando. Levanté la vista hacia las paredes. La curvatura se había profundizado. Estaba seguro de eso. La habitación se había vuelto más pequeña, más apretada, los ángulos más agudos. La esquina más cercana a mí ya ni siquiera pretendía ser una esquina, solo una curva suave. Metal fluyendo dentro de metal como cera que se había calentado y dejado enfriar a media fusión. Fijé mi mirada en esa curva, tratando de ver si todavía se movía. Se movía. El movimiento llegaba lento. Tan lento que casi podría haberlo llamado un truco de la iluminación de emergencia. Pero continuaba. La pared se combaba más mientras miraba, mientras me concentraba en ella, mientras le prestaba mi atención. Aparté la mirada rápido, como retirarías la mano de algo caliente. Miré mis propias botas, al suelo a la mano de Rice, floja y pálida, contra las placas de la cubierta. Detrás de mí, más personas entraban en la cámara. Voces superpuestas, alguien llorando, alguien intentando establecer orden. Oí la voz del capitán entre ellas, exigiendo respuestas. Nadie las tenía. Mantuve la mirada baja. Me puse de pie y me moví hacia la escotilla, empujando entre la tripulación que entraba, ignorando las preguntas que me lanzaban. En el pasillo, encontré una sección de pared que todavía era plana. Todavía normal, todavía construida con ángulos rectos, y apoyé la espalda contra ella y respiré. Lo estás empeorando. Cada vez que miras. Rice había muerto antes de poder terminar la frase. Pensé en las paredes combándose hacia adentro. Pensé en cómo la curva se había profundizado mientras miraba. Pensé en el pecho vacío de Alden, sus órganos simplemente ausentes, como si la realidad hubiera olvidado incluirlos. El capitán ordenó un cierre de emergencia, que todo el personal no esencial regresara a sus camarotes, que un equipo completo de evaluación de daños se reuniera en la cubierta 4. Me aparté de la pared y comencé a caminar hacia la bahía de preparación EVA. Tenía un trabajo, inspección exterior del umbilical. Estaba en medio de eso cuando el experimento se desencadenó. La unión número 7 todavía tenía microfracturas. Había cosas que podía arreglar, problemas que tenían sentido,
Trabajo que me diría si las leyes del universo todavía funcionaban como se suponía. El pasillo se extendía frente a mí, 15 metros, hasta el cruce con el pasillo 8. Había caminado este camino 1000 veces. Lo conocía como conocía la distribución de mi propio camarote. Caminé y el cruce se negaba a acercarse. Me detuve y miré hacia atrás. La entrada al pasillo 6 esperaba a 3 metros. Solo había dado unos pocos pasos, pero había estado caminando durante casi 1 minuto. Estaba seguro de eso. Había contado mis pasos sin pensar. Un viejo hábito del trabajo en línea, donde necesitas saber exactamente qué tan lejos has ido en caso de que necesites encontrar el camino de vuelta. 12 pasos. Al menos 20 metros cubiertos, si la distancia todavía significaba algo. Me volví hacia el cruce y seguí caminando. Esta vez miré mis pies. Miré las placas de la cubierta pasar debajo de mí y estaban pasando. Estaba progresando, pero cuando levanté la vista, el cruce estaba a la misma distancia. Luego no lo estaba. El cruce estaba justo frente a mí. Estaba en la intersección de los pasillos 7 y 8, exactamente donde había estado tratando de ir, y no podía decir cuándo había llegado allí. La transición había ocurrido en algún lugar entre un paso y el siguiente, entre una respiración y otra, en un vacío que no podía localizar. Por el pasillo 8, alguien estaba de pie. Una figura con el mono azul estándar de la tripulación de ingeniería, de espaldas a mí, inmóvil. Oye, mi voz salió áspera. ¿Estás bien? La figura no respondió. Empecé a caminar hacia ellos, 10 metros, 8, 6, y entonces estaba en la puerta de la bahía de preparación EVA, y el pasillo detrás de mí estaba vacío. Sin figura, nadie parado allí, solo luces de emergencia y escotillas cerradas, y la baja vibración de los sistemas de la nave, que de repente no se sentían tan familiares como deberían. Abrí la puerta de la bahía de preparación. La habitación estaba exactamente como la había dejado hacía 8 horas. Mi traje en su estante número 4. El nombre Blake estarcido en la placa del pecho. Herramientas organizadas en el banco. Equipo de diagnóstico apagado pero listo. Normal. Completamente normal. Me moví hacia mi traje y comencé la lista de verificación previa a la EVA. Sellos intactos, presión nominal, reservas de soporte vital llenas. Mis manos conocían este trabajo. Llevaban 15 años haciéndolo. Revisar los guantes, revisar las botas, revisar el anillo del casco en busca de microdaños. Revisar la baliza de emergencia. En algún lugar de la cubierta 4 había muertos. En algún lugar de la cubierta 4, las paredes se doblaban de maneras que el metal no podía doblarse. En algún lugar de la cubierta 4, una mujer me había mirado como si conociera toda mi vida y me había dicho que lo estaba empeorando. Mis manos seguían trabajando. Revisar el paquete de propulsores, revisar el sistema de amarre, revisar las abrazaderas magnéticas. Esto era lo que conocía. Esto era lo que podía hacer. Lo que sea que hubiera pasado en el laboratorio 7, lo que sea que el equipo de observación hubiera desencadenado, o liberado, o roto, no podía arreglarlo. No lo entendía, pero podía revisar las uniones del umbilical. Podía asegurarme de que las conexiones exteriores de la nave estuvieran intactas. Podía hacer mi trabajo. La puerta de la bahía de preparación se abrió detrás de mí. Me giré, con las manos todavía en la placa del pecho de mi traje, y vi a la ingeniera jefe Anand en la puerta. Parecía alterada, lo cual estaba mal.
Anand había sobrevivido a una ruptura del reactor en el Kepler hace 12 años. Había mantenido unido al equipo de reparación durante 18 horas, mientras el blindaje contra la radiación fallaba a su alrededor, y nunca la había visto parecer otra cosa que completamente en control. El capitán ha pospuesto las operaciones externas. Se apoyó en el marco de la puerta como si necesitara el soporte. Nadie sale hasta que entendamos lo que pasó. La unión número 7. Lo sé. Vi tu informe. Esperará. Se frotó las sienes con ambas manos, presionando lo suficiente como para dejar marcas blancas en su piel morena. Blake, ¿qué viste allí? Se lo conté. El pecho vacío de Alden. Los ojos de Rice siguiendo dos cosas diferentes. Las paredes combándose hacia adentro. Combándose más mientras yo miraba. Anand escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio durante mucho tiempo. El equipo científico dijo que se suponía que el experimento era solo de observación. Sus manos todavía estaban presionadas contra sus sienes. Sin interacción física con los sujetos de prueba, solo medición a nivel cuántico, solo mirar. ¿Qué estaban mirando? No lo sé. Algo sobre patrones de coherencia en estado de vacío. Algo sobre el efecto del observador a macroescala. Dejó caer las manos y me miró a los ojos. La doctora Vestigad lo diseñó. No está hablando. Está en la enfermería, sedada. Entró, vio los cuerpos y simplemente se detuvo. Empezó a decir números aleatorios, una y otra vez durante 5 minutos seguidos. Luego se derrumbó. Pensé en Vestigard caminando a mi lado en el pasillo. La sangre en sus manos, la forma en que no me había visto en absoluto. Las paredes de esa habitación. Empecé y luego me detuve porque no sabía cómo terminar la frase. Lo sé. La voz de Anand bajó. Yo también las vi. Y cuando miré la esquina más cercana a la puerta, podría haber jurado. Negó con la cabeza. Descansa un poco, Blake. El capitán quiere a todos, en sus camarotes, hasta nuevo aviso. Descubriremos lo que pasó. Se fue. La puerta se deslizó cerrándose detrás de ella. Me quedé en la bahía de preparación con mi traje medio inspeccionado y mis manos inútiles y las últimas palabras de Rice repitiéndose en mi cabeza. Estás mirando. Lo estás empeorando. Cada vez que miras. La bahía de preparación estaba en silencio. El traje colgaba en su estante. Las herramientas estaban en el banco. Todo estaba exactamente donde debía estar. Miré la pared del fondo, hacia la esquina donde el mamparo se encontraba con la cubierta. La observé. El ángulo se mantuvo perfecto, 90 grados. Metal encontrándose con metal en una línea limpia y nítida, exactamente como los constructores de la nave habían pretendido. Seguí mirando. Durante mucho tiempo nada cambió. Luego, tan lentamente, que casi me convencí de que lo estaba imaginando, la esquina comenzó a suavizarse. Aparté la mirada de la esquina. Me forcé a mirar mis manos en su lugar, las familiares callosidades y la cicatriz en mi palma izquierda de un cable que se rompió hace 6 años. Cosas sólidas, cosas que tenían sentido. Cuando miré hacia atrás, la esquina estaba nítida de nuevo, 90 grados, perfecta. Quizás lo había imaginado, quizás la iluminación de emergencia estaba jugando trucos con las sombras y los ángulos. Quizás estaba en shock por lo que había visto en el laboratorio 7. Y mi cerebro estaba llenando patrones que no estaban allí. No me creía nada de eso, pero me lo dije a mí mismo que sí. La orden del capitán nos mantuvo en nuestros camarotes durante 11 horas.
Me quedé en mi litera y miré fijamente el techo, y no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pecho vacío de Alden, los ojos de Rice siguiendo dos cosas diferentes. Las paredes del laboratorio 7 combándose hacia adentro, como si la habitación estuviera siendo engullida. Cuando la señal de todo despejado finalmente llegó a través del interfono, ya estaba vestido y en movimiento. La puerta de la bahía de preparación se abrió y me detuve. Jennings estaba sentado en el banco de equipación, piloto suplente, polaco, complexión de luchador. Había estado en el Theorium más tiempo que yo, uno de la tripulación original desde la puesta en servicio de la nave. No éramos amigos, pero habíamos compartido suficientes guardias y suficientes partidas de cartas como para conocer sus costumbres. Jennings no se quedaba quieto. Jennings caminaba de un lado a otro, se movía inquieto, tamborileaba con los dedos en las superficies, llenaba el silencio con movimiento. Ahora estaba sentado, perfectamente quieto, mirando fijamente sus propias manos. ¿Jennings? No respondió. Me acerqué más, rodeando los estantes de trajes, y al acercarme, vi que su rostro estaba húmedo. Un líquido claro, ligeramente viscoso, resumaba de sus poros por toda su frente, mejillas y mandíbula, acumulándose en las cuencas de sus ojos. Oye, puse mi mano en su hombro. ¿Estás bien? Levantó la vista. Sus ojos eran los mismos de siempre, marrones, ligeramente inyectados en sangre. Los ojos de un hombre que había pasado demasiadas horas mirando fijamente pantallas de navegación. Pero algo detrás de ellos se había fracturado. Sigo recordando morir. Su voz era la de alguien que informa datos de mantenimiento de rutina, de diferentes maneras. Recuerdo ahogarme. Recuerdo quemarme. Recuerdo una caída larga, viendo las estrellas hacerse más pequeñas. Recuerdo que me abrieron mientras todavía hablaba, sintiendo manos dentro de mi pecho. Y no podía dejar de hablar porque las manos no me dejaban parar. Miró hacia abajo, a sus propias manos, dándoles la vuelta, estudiando las palmas. No sé cuál es real. No sé si alguna lo es. Tal vez ninguna ha pasado todavía. No supe qué decir. No supe qué hacer. Así que hice lo que sabía. Vamos. Apreté su brazo y lo puse de pie. A la enfermería. Vamos a que te revisen. Vino conmigo sin resistencia, caminando a mi lado por pasillos que todavía parecían mayormente normales, su rostro aún goteando ese líquido claro, sus ojos aún fijos en nada que yo pudiera ver. Pasamos a otros 2 tripulantes en el camino. Técnicos de navegación, creí, aunque no los miré de cerca, y ellos se apretaron contra las paredes mientras pasábamos, mirando a Jennings, mirando la humedad en su piel. La enfermería estaba abarrotada. 4 camas ocupadas, cortinas corridas alrededor de cada una. Yilmaz levantó la vista cuando entramos y su rostro hizo algo complicado, pasando por reconocimiento, agotamiento y algo que pudo haber sido desesperación antes de asentarse en una impasibilidad profesional. Otro más. Está recordando cosas. Guié a Jennings hacia una cama vacía, muriendo de diferentes maneras. Yilmaz asintió como si esto tuviera perfecto sentido, como si fuera la 4ª vez hoy que oía exactamente esto. Yo me encargo desde aquí. Ya tenía su escáner fuera, ya moviéndose hacia Jennings. Blake. El capitán autorizó las operaciones externas. El umbilical número 7 sigue en la lista de prioridades. Miré a Jennings, sentado en la cama. Líquido aún goteando por su rostro, manos aún dándose la vuelta una y otra vez en su regazo. Luego,
Miré las cortinas cerradas alrededor de las otras 4 camas y pensé en lo que podría haber detrás de ellas. Sí, retrocedí hacia la puerta. Voy a ello. La bahía de preparación estaba vacía cuando regresé. Me puse el traje rápido, repasando la lista de verificación en piloto automático, sin permitirme pensar en esquinas que se suavizaban, o pilotos que recordaban morir de maneras que aún no habían sucedido. Sellos, presión, soporte vital, sistema de amarre, abrazaderas magnéticas, todo marcaba verde. La esclusa hizo su ciclo y salí al casco. El Theoreum era una nave de investigación de 200 metros de largo, construida para misiones extendidas de espacio profundo. Había caminado su exterior 100 veces. Conocía cada panel, cada unión, cada canal de enrutamiento de cables. Sabía dónde estaba peor el daño por micrometeoritos y dónde las juntas de expansión térmica necesitaban vigilancia y dónde el equipo de construcción original había tomado atajos que habíamos pasado años compensando. La nave debajo de mí no coincidía con ese conocimiento. La configuración de los paneles se había desplazado. Algunas secciones del revestimiento del casco estaban a metros de donde debían pertenecer. Otros paneles aparecían 2 veces, secciones idénticas, ocupando espacios que deberían haber tenido matrices de sensores o alojamientos de propulsores. Las ventanas de la cubierta de observación de babor existían y luego dejaban de existir y luego reaparecían más a popa. Cada versión encajaba en su lugar durante unos segundos antes de que otra tomara su turno. Parpadeé y me forcé a seguir moviéndome. La geometría de la nave seguía deslizándose, nunca asentándose del todo, como si múltiples versiones del Theoreum estuvieran ocupando el mismo espacio, y mis ojos no pudieran decidir cuál mostrarme. Trabajé de todos modos. Eso era lo que hacía. Eso era quien era. El mundo podía dejar de tener sentido y yo todavía revisaría las uniones de los cables. Todavía pasaría mis manos a lo largo de la cubierta del umbilical. Todavía buscaría las microfracturas que los diagnósticos podrían pasar por alto. Mis botas se sujetaron al casco, mi amarre se desplegó detrás de mí y mis manos hicieron su trabajo mientras mi cerebro intentaba no pensar en lo que estaba viendo. La unión número 7 estaba donde debía. Las microfracturas estaban donde las había encontrado ayer, ni peores ni mejores. Apliqué sellador, hice la prueba de presión, marqué la reparación completada. Trabajo normal, trabajo significativo, trabajo que importaría si las leyes de la física decidieran empezar a funcionar de nuevo. Me moví a lo largo del casco hacia el conjunto principal de umbilicales, el punto de unión principal, donde 16 líneas separadas de datos y energía convergían antes de entrar a la nave. Estaba cerca de la popa, un recorrido de 10 minutos en condiciones normales. Lo había hecho tantas veces que podría haber hecho el viaje a ciegas. Encontré el cuerpo enredado en los cables. Mi primer pensamiento fue que alguien había hecho una EVA sin autorización. Mi segundo pensamiento fue que el traje parecía viejo, muy viejo. El tipo de desgaste que solo se ve después de años de exposición. Mi tercer pensamiento fue que reconocía las marcas del traje. Era Alden. El mismo nombre estarcido en la placa del pecho. El mismo número de traje, 14, que había visto colgado en el estante junto al mío durante los últimos 8 meses. Pero este traje estaba degradado, la capa exterior picada y cicatrizada, los sellos agrietados y goteando residuos congelados en el vacío. Me acerqué más, una mano en los cables del umbilical, y miré el casco. La placa frontal estaba intacta, pero no podía ver a través de ella. Una película de algo orgánico cubría la superficie interior, congelada y sublimada,
y congelada de nuevo durante lo que debieron ser años de exposición. Incliné la luz de mi casco para atravesar la película y vi lo que quedaba de la cara dentro. Lisa, sin rasgos distintivos. La piel había sobrevivido, todavía reconociblemente piel humana, pero todo lo demás había sido borrado. Ojos, nariz, boca. La arquitectura de la expresión que hace que una cara sea una cara. La abrasión de micrometeoritos durante años, décadas, los había desgastado, pero el traje decía Alden. Las dimensiones del cuerpo coincidían con Alden. Y Alden yacía muerto en el suelo del Laboratorio 7 con una cavidad torácica vacía. Había estado muerto menos de 12 horas. No podría haber estado aquí afuera el tiempo suficiente para que esto ocurriera. Corté el cuerpo libre de los cables del umbilical. El sistema de amarre podría soportar la masa extra. Empecé el lento recorrido de vuelta hacia la esclusa, remolcando lo que quedaba de alguien que ya había muerto una vez hoy de una manera completamente diferente. El capitán me recibió en la antecámara de la esclusa. Rennick, exmilitar, 15 años al mando de naves de investigación, el tipo de hombre que tomaba decisiones rápidamente y se mantenía firme en ellas. Miró el cuerpo en la cubierta, el nombre en la placa del pecho, el óvalo sin rasgos donde debería haber una cara. Eso no es posible. No, Alden está en la morgue. Lo vi yo mismo. Se detuvo, empezó de nuevo. ¿Cuánto tiempo tendría que haber estado alguien expuesto para ese tipo de degradación? Años, quizás más. Ha estado en esta nave durante 8 meses. Nunca ha hecho una EVA sin registrarlo. Nunca ha estado fuera de la nave más de 4 horas seguidas. No tenía respuesta. Me quedé allí con mi traje, el casco bajo el brazo, mirando el cuerpo de un hombre que había muerto 2 veces, de maneras que no podían ser ambas verdad. Yilmaz llegó con un equipo de camilla. Se llevaron el cuerpo. Rennick los siguió, con el rostro adoptando una expresión que había visto antes en hombres, tratando de dar sentido a cosas que no lo tenían, tratando de forzar al universo a volver a categorías en las que ya no encajaba. Volví a la bahía de preparación, me quité el traje, me senté en el banco donde Jennings había estado sentado y pensé en las últimas palabras de Rice. Estás mirando. Lo estás empeorando. ¿Qué significaba empeorarlo? Pensé en las paredes del Laboratorio 7, combándose hacia adentro mientras miraba. Pensé en la esquina de la bahía de preparación, suavizándose bajo mi atención. Pensé en Alden en el suelo del laboratorio, y Alden enredado en los cables del umbilical, y cómo ahora había 2 cuerpos que no podían pertenecer a la misma línea de tiempo. Estaba demasiado cansado para entender nada de eso, pero también estaba demasiado alterado para dormir. Mis nervios zumbaban con una corriente de bajo nivel que no me dejaba descansar. Empecé a caminar. La nave se sentía diferente. Los pasillos que solían tomar 30 segundos ahora se estiraban más o se acortaban de maneras que no podía predecir. Las luces parpadeaban en los bordes de mi visión, pero se mantenían firmes cuando miraba directamente. Las escotillas que deberían haber llevado a espacios familiares se abrían a habitaciones que nunca había visto antes, bahías de almacenamiento que no estaban en ningún plano de cubierta, cámaras vacías con paredes que se curvaban de maneras que ningún casco de nave debería curvarse. Cerraba esas escotillas rápidamente y seguía moviéndome. Pasillo 6. La ruta entre los camarotes de la tripulación y la sección de ingeniería. Lo había caminado miles de veces durante el último año. Lo caminé ahora, sin pensar en a dónde iba. Solo moviéndome, solo manteniendo mi cuerpo en movimiento, porque detenerse se sentía como algo que no podía permitirme.
Anand venía en dirección contraria. Parecía cansada. Ojeras oscuras bajo sus ojos. Su uniforme normalmente impecable arrugado, su pelo escapando del moño reglamentario, pero aún así sólida. Aún la persona más competente de la nave. Blake disminuyó la velocidad al acercarnos. ¿Trajiste el segundo cuerpo? Sí. El capitán está intentando contactar con control de misión. Sin respuesta. No estamos recibiendo nada en absoluto. Incluso las ondas portadoras de la red de retransmisión están ausentes. Se frotó los ojos con el talón de la mano. Navegación dice que nuestra posición es indefinida. Los mapas estelares no coinciden con nada en la base de datos. Es como si no estuviéramos en el espacio cartografiado. ¿Qué significa eso? No lo sé. Nadie lo sabe. El equipo científico se detuvo, negó con la cabeza. Lo que queda del equipo científico está encerrado en sus camarotes. La doctora Vestigard sigue sedada. Los dos investigadores junior que no estaban en la cámara se niegan a discutir el experimento. Siguen diciendo que es imposible, que la observación no funciona así. Pensé en preguntar qué se suponía que debía hacer el experimento. Decidí que no quería saberlo. Descansa un poco, si puedes. Anand empezó a caminar de nuevo, pasando a mi lado. Tengo que revisar la distribución de energía en la sección 3. Las lecturas muestran fluctuaciones que no deberían ser posibles. Asentí y seguí caminando. Doblé la esquina hacia el pasillo 7. Anand estaba en medio del pasillo otra vez. Me miraba fijamente. Cicatrices de quemaduras la cubrían. Quemaduras viejas, curadas durante años. La piel gruesa, fibrosa y descolorida. Recorrían el lado izquierdo de su rostro, bajaban por su cuello, sobre su brazo izquierdo, donde la manga de su uniforme estaba arremangada. Exposición al plasma, quemaduras de reactor, el tipo de accidente que mata a la mayoría de la gente y deja a los supervivientes deseando que lo hubiera hecho. No. Su voz coincidía con la Anand que acababa de dejar, pero sus ojos eran diferentes, más abiertos, asustados de una manera que nunca había visto. «Me estás mirando». Intenté apartar la mirada. Mis ojos se negaron a obedecer. «Por favor, deja de mirarme». La Anand quemada retrocedió, sus manos levantándose frente a su pecho, como un escudo. Cada vez que alguien mira, hay más de nosotras, hay más versiones. Por favor, para. Una escotilla se abrió detrás de ella. Una tercera Anand salió. Esta era más joven, 20 y tantos años como máximo. La edad que Anand tendría cuando se unió por primera vez al servicio. Antes del incidente del Kepler, antes de que 15 años de experiencia al mando se asentaran en su rostro. Llevaba un uniforme de cadete y miraba a su alrededor con abierta confusión. ¿Dónde estoy? La joven Anand giró en un círculo lento, asimilando su entorno. Esto no es... Estaba justo en el comedor de la academia. ¿Cómo llegué? Todavía miraba. No podía parar. Mi mirada se movía entre las tres. La Anand, quemada. La joven Anand. La Anand que acababa de pasar por el pasillo anterior. Y sentí que algo estaba pasando, algo que estaba haciendo, solo con mirar. Solo con prestar atención, solo con importarme lo que tenía delante. Una cuarta parpadeó al borde de mi visión, solo por un segundo. Solo el tiempo suficiente para que viera que esta versión estaba muerta. Llevaba muerta mucho tiempo. Sus ojos hundidos y su piel gris y su boca abierta en un grito que no emitía sonido. La Anand quemada comenzó a llorar. La joven Anand comenzó a gritar.
La muerta parpadeante desapareció y reapareció y desapareció de nuevo. Cerré los ojos. Me llevó todo lo que tenía, cada onza de voluntad que había construido durante 15 años, trabajando en entornos donde el pánico significaba la muerte. Cerré los ojos, me di la vuelta y corrí. Detrás de mí, 3 voces gritaban en 3 tonos diferentes. 3 versiones de la misma mujer, experimentando 3 tipos diferentes de dolor. Corrí hasta que choqué contra una pared. Literalmente choqué contra ella, mi hombro golpeando el metal. Me deslicé hasta la cubierta, apoyé la espalda contra el mamparo y mantuve los ojos cerrados. En algún lugar de la nave, 3 versiones de Anand sufrían porque yo las había mirado. Estás mirando, lo estás empeorando. Ahora lo entendía. Entendía lo que Rice había estado tratando de decirme. El experimento había abierto algo, una herida. Y la herida estaba sangrando. Y lo que sangraba era gente, versiones de gente. Cada vez que alguien miraba, realmente miraba, con atención, con enfoque, con la intensidad de importarle lo que veía, la herida producía más. Más versiones, más variaciones, más sufrimiento. Existir en esta nave se había convertido en una forma de violencia. Cada vez que notaba a alguien, corría el riesgo de dividirlo, multiplicarlo, crear nuevas versiones que no deberían existir. Versiones que recordaban pasados diferentes, versiones que habían sufrido destinos diferentes, versiones que eran conscientes de su propia imposibilidad y gritaban con el horror de ello. Me quedé allí con los ojos cerrados durante mucho tiempo. No sé cuánto. El tiempo había dejado de significar mucho. El interfono crepitó. ¡Toda la tripulación! La voz del capitán Rennick. Firme, controlada. El sonido de un hombre manteniendo su mando unido por pura fuerza de voluntad. Preséntense en el comedor para el recuento de personal e informe. Toda la tripulación. Esto es obligatorio. Abrí los ojos y miré al suelo. Solo el suelo. Las placas de la cubierta con su textura estándar. Su color estándar. Su disposición estándar de ranuras antideslizantes. Me puse de pie y comencé a caminar hacia el comedor y mantuve la mirada baja todo el camino. Miré mis botas moverse. Miré las placas de la cubierta pasar debajo de mí. Evité las paredes, evité las escotillas, evité a los otros tripulantes con los que me crucé, incluso cuando me hablaban, incluso cuando preguntaban si estaba bien, incluso cuando alguien me agarró del brazo y me solté sin ver quién era. El comedor estaba lleno. Podía oír el roce de los cuerpos, el murmullo de las voces, la firma acústica particular de una habitación llena de gente ansiosa. Encontré un lugar cerca de la pared del fondo y me apoyé en ella y seguí mirando al suelo. Gracias a todos por venir. La voz del capitán desde algún lugar cerca del frente de la sala. Sé que tienen preguntas. Voy a contarles lo que sabemos. Escuché. No levanté la vista. Ayer a las 14 horas, el equipo de observación en el Laboratorio 7 inició su experimento principal. Algo salió mal. El Dr. Alden y la Dra. Rice han muerto. La Dra. Vestigard está incapacitada. El resto del equipo científico no puede explicar lo sucedido. Murmullos de la multitud. Alguien llorando en voz baja. Desde el experimento, hemos experimentado anomalías en toda la nave. Inconsistencias espaciales, discontinuidades temporales y una pausa. Duplicaciones. Algunos de ustedes pueden haberse encontrado con miembros de la tripulación que parecen ser variantes, versiones alternativas. No entendemos el mecanismo aún. Pensé en las 3 Anand gritando en el pasillo 7. Me pregunté si alguna de ellas estaba aquí, en esta sala, de pie entre la multitud.
Nuestras comunicaciones están caídas. Navegación no puede determinar nuestra posición. Estamos, efectivamente, solos. La voz del capitán se mantuvo tranquila. El sonido de un hombre haciendo su trabajo, manteniendo a su gente unida, negándose a dejar que la situación lo rompiera. No nos rendimos. Una cualidad diferente ahora. Acero debajo de la calma. Vamos a descubrir qué pasó. Vamos a encontrar una manera de revertirlo, o contenerlo, o sobrevivirlo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Seguí mirando al suelo. Las placas de la cubierta eran reconfortantemente sólidas, reconfortantemente normales. No se desplazaban, ni se doblaban, ni se multiplicaban bajo mi mirada. Por ahora, quiero que todos viajen en parejas. No se aíslen. Si ven a alguien que parece una variante, no interactúen. Informen inmediatamente a la enfermería. Vamos a... El capitán dejó de hablar. La sala quedó en silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando la gente contiene la respiración, esperando que algo terrible suceda. Una segunda voz comenzó a hablar. Era la voz del capitán. Las mismas palabras, la misma cadencia, pero ligeramente desincronizada, como un eco, excepto que este eco iba medio segundo por detrás y enfatizaba sílabas diferentes. Viajen en parejas, decía la primera voz. Viajen en parejas, dijo la segunda voz, el énfasis cambiado, el tono lo suficientemente diferente para estar mal. Una tercera voz se unió, luego una cuarta. Todas ellas del capitán Rennick. Todas diciendo las mismas líneas con pequeñas variaciones superpuestas, construyendo un coro que flotaba entre la armonía y el ruido sin convertirse en ninguno de los dos. Alguien en la multitud gritó. No levanté la vista. Mantuve los ojos en el suelo, en mis botas, en las sólidas placas de la cubierta, y escuché el sonido de múltiples capitanes hablando unos sobre otros mientras la tripulación del Theorium se desmoronaba a mi alrededor. Salí del comedor mientras los gritos todavía aumentaban. Mantuve los ojos bajos, miré mis botas en las placas de la cubierta. Me moví entre la multitud por el tacto, por la presión de los cuerpos contra mis hombros, por el sonido de la gente entrando en pánico en un espacio que se había vuelto demasiado pequeño para su miedo. Alguien me agarró, dedos en mi brazo, mi manga, mi espalda, y me solté sin mirar, sin ver quiénes eran, sin dejar que mi atención se posara en nadie el tiempo suficiente para hacer daño. El pasillo exterior estaba vacío. Caminé hasta que encontré un pequeño hueco de mantenimiento, un espacio apenas lo suficientemente grande para una persona, y me metí en él y cerré los ojos e intenté dejar de pensar. No podía dejar de pensar. Ese era el problema. Siempre lo había sido. Mi mente seguía trabajando, seguía dando vueltas, seguía alcanzando a las personas con las que había servido durante el último año. Jennings recordando muertes que no habían sucedido. Annan dividiéndose en versiones de sí misma, quemada y joven y muerta. El capitán convirtiéndose en un coro. Alden con su pecho vacío. Alden con su rostro borrado. Alden existiendo dos veces de maneras que se contradecían entre sí. Pensé en Jennings, solo un destello, su rostro, el líquido resumando de su piel, su voz diciendo, sigo recordando morir. Un momento de preocupación, de preguntarme cómo estaba, de preocuparme por alguien con quien había compartido una nave durante 8 meses. Abrí los ojos. El hueco todavía se veía igual. El pasillo todavía se veía igual. Nada en mi entorno inmediato había cambiado. Pero sabía que en algún lugar de esta nave, en la enfermería o en otro lugar, otra versión de Jennings acababa de parpadear en la existencia. Porque había pensado en él, porque me había preguntado, porque me había importado. Lo probé. Salí del hueco
y caminé hacia la enfermería. Mantuve los ojos bajos, mirando solo el suelo, navegando por la memoria y por la sensación de la nave a mi alrededor. Los pasillos se alargaban más de lo que deberían o se acortaban, pero me negué a concentrarme en eso. Solo caminé. La puerta de la enfermería estaba abierta. Me detuve en el umbral y miré el suelo interior. Placas de cubierta estándar, unas pocas manchas de algo oscuro que podría haber sido sangre. Y escuché. Yilmaz estaba hablando con alguien. Su voz sonaba tensa, agotada. La voz de un hombre que había estado despierto demasiado tiempo lidiando con cosas para las que la Facultad de Medicina nunca lo había preparado. 4 de ellos ahora, 4, aparecieron en los últimos 15 minutos. No tengo camas para esto. No tengo... ¿Cuáles son los nuevos? Una voz de mujer. No la reconocí. Los 2 de la izquierda y esos 2. Una pausa. Todos están inconscientes, lesiones diferentes. Uno tiene lo que parece trauma por descompresión. Uno tiene quemaduras. Los otros 2 ni siquiera puedo... No sé qué les pasó. No sé qué podría pasarle a alguien para hacer que se vean así. Había pensado en Jennings hacía 15 minutos. Me había preguntado cómo estaba. Había dejado que mi mente se acercara a él con preocupación, con cuidado. Y ahora había 4 de él. Me alejé de la puerta. Me quedé en el pasillo donde no podían verme, porque verme significaba pensar en mí, y pensar en mí podría significar... Corté esa línea de pensamiento. La nave gimió a mi alrededor. Un sonido profundo, estructural. El tipo de ruido que generalmente significaba que algo andaba mal con el casco o el marco o la integridad fundamental de la nave. Había oído ese tipo de gemido antes en otras naves, y este no coincidía. Sonaba casi orgánico, casi vivo. Empecé a caminar de nuevo, sin destino, solo movimiento, solo manteniendo mi cuerpo en movimiento, mientras mi mente intentaba descubrir qué hacer consigo misma. El problema era la atención. El problema era la observación. El problema era que la conciencia humana no podía evitar acercarse a otras conciencias humanas. No podía evitar notar, preguntarse y preocuparse. Estábamos construidos para eso. Millones de años de evolución nos habían moldeado en criaturas que rastreaban rostros y voces y los signos sutiles de la emoción. La muerte no parecía una escapatoria. La muerte solo abría otra rama, otra variación que la herida podía sangrar a la existencia. Caminé. Las escotillas se abrían a espacios que no deberían existir. Pasillos que se curvaban sobre sí mismos. Habitaciones que eran demasiado grandes para el casco que las contenía. Cámaras que estaban oscuras de maneras que mi lámpara frontal no podía penetrar. Cerraba esas escotillas y seguía moviéndome. Perdí la noción del tiempo. Horas, tal vez más. Los cronómetros de la nave habían dejado de tener sentido, mostrando números que saltaban hacia adelante y hacia atrás sin patrón. Mi cuerpo me decía que estaba cansado, hambriento, sediento. Pero esas necesidades se sentían distantes, amortiguadas, como señales de una estación de radio de la que me estaba alejando lentamente. Me encontré en el pasillo 6, el mismo pasillo donde había visto a las 3 Anand, donde las había visto multiplicarse bajo mi atención, donde finalmente había cerrado los ojos y corrido. El pasillo yacía vacío ahora. Caminé a lo largo de él, mirando el suelo, y al final encontré una escotilla que no debería haber estado allí. Estaba donde debería haber estado la entrada al laboratorio 7. Pero era más grande, 2 veces más alta, 2 veces más ancha. Los bordes del marco, ligeramente deformados,
como si algo hubiera empujado desde el otro lado. La abrí. La cámara de observación había cambiado. El cubo de 6 metros se había convertido en otra cosa. Un espacio que se extendía desde mí hacia la oscuridad que mi lámpara frontal no podía medir. Las paredes se curvaban en ángulos que hacían que mis ojos se llenaran de agua cuando intentaba seguirlos. El techo se elevaba muy por encima, o simplemente no existía, reemplazado por una negrura que tenía profundidad y peso y presencia. Crucé la escotilla. El suelo se mantuvo sólido bajo mis botas. Eso era algo. Las placas de la cubierta continuaron durante varios metros antes de detenerse, reemplazadas por una superficie que parecía metal, pero se sentía, cuando pisé, como algo completamente diferente. Cedía ligeramente bajo mi peso. Se sentía cálida. Caminé hacia la oscuridad. Mi lámpara frontal tallaba un cono de luz a través del espacio frente a mí, revelando nada más que más suelo, más oscuridad, más distancia. Los sonidos familiares de la nave. El zumbido del soporte vital, el pulso de los motores, los pequeños crujidos y gemidos de una nave en el espacio se habían desvanecido, reemplazados por otra cosa. Un ritmo, lento y profundo, como una respiración, como un latido del corazón, como la marea de algo vasto moviéndose dentro y fuera. Caminé durante mucho tiempo, más tiempo del que el casco del Theorium podría haber contenido, más tiempo del que cualquier espacio dentro de cualquier nave en la que hubiera trabajado podría haber permitido. Los encontré en el centro. Al principio, lo tomé por una estructura, algún tipo de instalación, algo que el equipo científico había construido, o algo que había crecido en la cámara después del experimento. Se elevaba desde el suelo en una columna rugosa de 3 o 4 metros de ancho, estirándose hacia arriba en la oscuridad. Luego me acerqué más, y mi lámpara frontal me mostró de qué estaba hecha. Cuerpos, docenas de ellos, fusionados, unidos en los límites, piel fluyendo dentro de piel, extremidades enredadas con extremidades, rostros presionados contra espaldas, contra pechos, contra rostros. Los reconocí. Alden, el de pecho vacío, y el sin rostro, y otros que no había visto, variaciones que no había creado, Anand, la quemada, y la joven, y la muerta, y más, muchas más, todas unidas en la estructura como componentes de un solo organismo. Jennings, Vestigard, Yilmaz, Rennick. Tripulantes que apenas conocía, rostros que había cruzado en pasillos sin aprender sus nombres. Todos aquí, todos fusionados, todos parte de esta cosa que respiraba y pulsaba y miraba, porque estaba mirando. Sentí que la estructura no tenía un solo rostro vuelto hacia mí, pero su atención presionaba contra mi piel como calor, como el peso de una mirada multiplicada 100 veces. Deberías haber corrido, deberías haber cerrado los ojos y dado la vuelta y huido, como había huido de las Anand en el pasillo. No lo hice. Me quedé allí, la lámpara frontal iluminando la cosa que mi atención había ayudado a construir. Y la miré, realmente la miré. Me dejé ver los rostros que reconocía, los cuerpos con los que había servido, las personas que se habían convertido en esto, por lo que el experimento había abierto y lo que la observación humana había alimentado. La estructura se comunicó. El significado llegó, presionado directamente en mi mente, sin palabras ni sonidos, sin pasar por el lenguaje. Lo sentí como podría sentir calor o frío, o la vibración de los motores a través de un casco. Gracias por mirar. Di un paso atrás. Reflejo. Miedo. Gracias por preocuparte. Cada vez que piensas en nosotros, nos volvemos más
estamos sufriendo. Estamos agradecidos. No podemos dejar de mirarte. Míranos mirándote. Entendí que esto era la herida. Un bucle de retroalimentación. La conciencia observando creaba nuevas ramas. Y esas ramas observaban de vuelta. Y su observación creaba más observadores. Y así sucesivamente en una cadena, donde el sufrimiento multiplicaba el sufrimiento sin fin. Había tomado el lugar de cualquier simple desgarro en el casco o ruptura en el espacio-tiempo o puerta a otro lugar. La nave está dentro de nosotros ahora, o nosotros estamos dentro de la nave. La frontera ya no existe. Somos lo que la observación hace cuando no puede parar. Somos lo que el cuidado crea cuando no tiene otro lugar al que ir. Los rostros en la estructura se movieron. Bocas se abrieron y cerraron. Ojos siguieron. Las expresiones se deslizaron entre el dolor y otra cosa. Algo que pudo haber sido gratitud, o pudo haber sido hambre, o pudo haber sido amor. Eran conscientes. Todos ellos. Cada versión, cada variación, cada rama que la atención humana había hecho real. Eran conscientes de sí mismos, de los demás, de mí de pie frente a ellos con mi lámpara frontal, y mi horror y mi incapacidad para apartar la mirada. Podrías unirte a nosotros. No dolería o dolería, pero el dolor sería compartido. Nunca estarías solo, nunca serías no observado. Siempre importarías para alguien. Lo pensé. No estoy orgulloso de eso, pero lo pensé. 15 años trabajando solo en los espacios entre naves y estrellas. 15 años siendo la persona que arreglaba cosas y luego volvía a su litera. Que jugaba a las cartas con la tripulación, pero nunca se dejaba acercar demasiado. Que mantenía sus relaciones profesionales y sus sentimientos reprimidos y su atención centrada en cables, sellos y uniones en lugar de personas. La estructura ofrecía algo que nunca había tenido. Conexión, permanencia, la certeza de que alguien estaría siempre mirando, siempre consciente, siempre preocupándose de si existía. Pero miré los rostros en la estructura. Miré el dolor allí, el sufrimiento genuino, la conciencia de su propia imposibilidad. Miré la forma en que estaban fusionados, los límites disueltos, la individualidad consumida. Y pensé en lo que significaría añadirme a eso. Convertirme en otra cara en la masa, otro observador alimentando el bucle. Otra fuente de atención, creando más versiones, creando más atención, creando más dolor. No te forzaremos. No podemos forzar a nadie. La herida solo toma lo que se ofrece. La herida solo crece de lo que se da libremente. Me senté. El suelo estaba cálido debajo de mí. Esa misma superficie, no del todo metálica, que cedía ligeramente bajo presión. Crucé las piernas y apoyé las manos en las rodillas y miré la estructura, el compuesto de todos con los que había servido, y todos a los que había fallado, y todos los que había multiplicado a través del simple acto de preocuparme por ellos. Lo siento. Mi voz sonó pequeña en el vasto espacio, humana, completamente inadecuada para lo que estaba pidiendo perdón. La estructura se movió, los rostros se reordenaron, y por un momento pude verlos más claramente. Cada individuo, cada variación, cada versión de las personas que había conocido. Me miraron, todos ellos. Cientos de ojos, cientos de expresiones, cientos de variaciones sobre el dolor y la pena, y algo que pudo haber sido perdón. No sabías. El experimento debía observar, pero ninguno de ustedes entendió que la observación va en ambos sentidos. Que mirar es una forma de tocar, que preocuparse actúa como creación. No puedo arreglarlo. No, nada aquí puede arreglarse. La herida es permanente. El bucle no puede cerrarse. Mientras la conciencia observe,
Se formarán más ramas, surgirán más versiones, se acumulará más sufrimiento. Esto es lo que somos ahora. Esto es en lo que se convierte el universo cuando aprende a mirarse a sí mismo. Pensé en levantarme, alejarme, encontrar algún rincón de la nave. Si es que todavía había una nave donde pudiera esconderme, donde pudiera intentar no pensar en nadie, donde pudiera dejarme disolver en el entumecimiento y esperar que mi falta de atención de alguna manera ralentizara el sangrado. Pero ese no era quien era. 15 años de trabajo en línea me habían enseñado una cosa por encima de todas las demás. Cuando algo sale mal, te quedas. No corres. No apartas la mirada. Plantas las botas y te enfrentas al problema. Y haces lo que puedas. Incluso si lo que puedes hacer es casi nada. Incluso si lo mejor que puedes hacer es ser testigo mientras todo se desmorona. La estructura lo entendió. Lo sentí. ¿Entender? Te quedas. Sí. Estás mirando. Alguien debería. Dolerá. Mirarnos nos duele. Nuestro dolor aumenta cuando es observado. Pero nuestro dolor también es presenciado. Se vuelve real porque alguien lo sabe. Importa porque alguien se preocupa. Miré los rostros de mis compañeros de tripulación, congelados en sus variaciones de sufrimiento. Miré el pecho abierto de Alden junto a la cara borrada de Alden, junto al cuerpo intacto de Alden, que de alguna manera se había quemado hasta morir. Miré a Jennings, recordando muertes que todas habían sucedido, y ninguna había sucedido, y todavía estaban sucediendo en algún lugar de las infinitas ramas de la herida. Estaban sufriendo. Mi mirar profundizaba ese dolor. También eran vistos, también eran conocidos. Su sufrimiento permanecía visible en lugar de desaparecer en la oscuridad o desvanecerse en el vacío. Tenía peso porque alguien estaba allí para presenciarlo. No sabía si eso importaba. No sabía si ser presenciado valía el costo de ser visto. No sabía si mi presencia aquí era misericordia o crueldad, o alguna combinación para la que la ética humana nunca había desarrollado palabras. Pero sabía que no podía irme. Hay otras versiones de ti en otras partes de la herida. Los rostros dejaron de cambiar. El ritmo respiratorio continuó, lento y profundo, pero la presión de la atención cambió. Se convirtió en algo casi como aceptación. Me senté en el suelo cálido, en la oscuridad más allá del laboratorio 7, en el espacio donde el Theoreum había sido consumido por la herida que había abierto, y miré la cosa que mi observación había ayudado a crear. Miré a mis compañeros de tripulación sufrir. Los miré conscientes de su sufrimiento. Los miré mirándome a mí mirarlos. El bucle continuaba. Siempre continuaría. En algún lugar de la vasta y expansiva arquitectura de la herida, se formaban nuevas ramas. Nuevas versiones de personas que habían existido, o podrían haber existido, o existirían, si alguien pensaba en ellas con suficiente fuerza. El universo había aprendido a mirarse a sí mismo, y ahora no podía parar. Todo lo que podía hacer era estar aquí para ello. Pensé en los sistemas de umbilical que había mantenido durante 15 años. Los cables y amarres y líneas de recuperación de emergencia que conectaban cosas que de otro modo se separarían. Pensé en cómo toda mi carrera había consistido en mantener la conexión, en mantener las líneas tensas, en asegurarme de que cuando algo saliera mal, siempre hubiera una manera de traer de vuelta a la gente. No podía traer de vuelta a nadie de esto. La herida era permanente, el daño estaba hecho, pero podía mantener la conexión. Podía mantener la línea tensa,
Podía permanecer aquí mirando, presenciando, asegurándome de que todo este sufrimiento fuera al menos observado por alguien que entendiera lo que significaba. La estructura respiró, los rostros miraron, la oscuridad se extendió en todas direcciones, más profunda de lo que cualquier espacio debería ser, conteniendo más versiones de la realidad de las que cualquier universo debería contener. Me senté con las manos en las rodillas y miré la cosa que mi atención había alimentado. Otra vez. En voz baja a rostros que no podían perdonarlo, y no podían culparlo, y no podían dejar de verlos. La herida continuó sangrando. El bucle continuó girando. El universo continuó observándose a sí mismo en el dolor. Y en la oscuridad donde solía haber una nave, una versión de un hombre que solía arreglar cosas, se quedó con lo que no podía arreglar, dando testimonio del nacimiento de algo que nunca debería haber nacido, manteniendo los ojos abiertos, porque cerrarlos se habría sentido como un abandono que no podía cometer.